Cuando uno tiene una duda, lo que hay que hacer es enfrentar a Dios con esa duda. Con humildad, por supuesto. Enfrentar a Dios, luchar con Dios, luchar hasta recibir la bendición, hasta poder entender. Y eso es una mentalidad que yo he tenido desde pequeño. Y siempre he tenido preguntas así. Una de las dudas más grandes que tenía, ya no tengo duda de esto, pero que tenía creciendo, y esta duda la tenía por mucho tiempo, era la existencia de Dios. La existencia de Dios, si Dios existe o no. Porque no sé si ustedes saben, pero en estos tiempos, y ya que está avanzando la ciencia y la tecnología, hay muchos que se están yendo de la religión, y esto se ve en todo lugar. Si son jóvenes, si los jóvenes aquí se pueden dar cuenta de esto, que la sociedad se está volviendo más secular y está dejando la religión, y esto se ve en las estadísticas, en los estudios, y si vas a la escuela pública y a cualquier universidad, ahí te vas a encontrar con cualquier persona muchos que su vida no crecieron con Dios y nada más son seculares y no creen en nada, y son ateos, no creen en Dios. Entonces, y esto es por la forma de pensar que la sociedad se está yendo. Y una de las dudas más grandes que yo tenía era la existencia de Dios. Entonces, nada más para hacer un ejercicio, les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué ustedes creen en Dios? ¿Cómo saben que Dios existe? Si yo les haría esa pregunta. Muy buena pregunta. Espero respuestas. Esperando que le contestemos, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces aquí vamos a empezar. Piénsalo por un momento. Why do you believe in God? Or how do you know that God exists? Yo pues personalmente, por las cosas que Dios ha hecho en mi propia vida, Okay. en mis momentos difíciles que he pasado y he hecho peticiones a Dios y todo, yo sé que Dios ha estado conmigo y Dios me ha sacado adelante. Entonces tienes una relación con Dios y ves cosas en tu vida que puedes conectar eso como Dios te responde. ¿Algo más? Yo sé que Dios existe por la vida que tengo, porque si no existiera yo no respirara. Ok. Escribir eso. ¿Algo más? ¿Alguien más? Anybody in the back? A mí porque a mí siempre de chiquita, nosotros somos católicos de nacimiento, éramos, ¿verdad? Sí. Y yo siempre me hacía la pregunta del Génesis, ¿verdad? Ahí no usábamos Biblia, pero cuando yo miré la Biblia en Génesis, sobre la creación, sobre Génesis 1, que en el principio Dios creó la tierra y todo, yo siempre me hacía la pregunta cómo las estrellas no se caían, y a medida que fui creciendo,
por más ciencia que haya, Mm. por más el firmamento, Sí. cuando Dios separó las aguas, lo creo. Es algo que la ciencia no me llena hasta ahorita Sí. para no dejar de creer en Dios. ¿Cómo se llama usted? La hermana Paqui. ¿Paqui? Sí. ¿Algo? Pues yo especialmente creo en Dios por todo lo que me ha dado, porque antes de conocerlo a Él, mi vida era triste. Y ahora de que lo conozco a Él, no te podría terminar en, no sé, toda mi vida, todo lo que ha hecho Sí. en mi vida. Y para mí es algo grande. Y yo seguido le pido a Dios que me dé vida y que el día que yo me muera, que por favor supla lo que me falta. Sí. ¿Usted? Bueno, la hermana Paqui dijo una de las verdades que a mí me ha convencido, es la naturaleza, la forma como todo corre en orden. Y otra de las cosas que me ha convencido a mí es las profecías que están en la Biblia, de cómo se han cumplido a la perfección y con miles de años antes. Okay. Anybody in the back? You looks like you want to say something. Lo tiene aquí, dicen. Okay. Aunque ya se hayan dicho, quiero que uno de los jóvenes diga algo. Aunque ya se hayan dicho, nomás digan su propio testimonio. No crean Dios. Yo también por de la naturaleza, como todo funciona perfectamente, Amén. tiene que ver con Dios, Sí. no hay otra explicación. Ok, entonces estamos en este estado, ¿verdad? En esta condición. Lo que le quiero enseñar, nada más introducirlos, porque a veces hablo de esto y las personas no saben de lo que estoy hablando, pero es algo que se llama apologetics. Personas aquí saben inglés, ¿verdad? ¿Quién no sabe inglés aquí? No, es bastante, ¿no? Pues nada más para un video. Entonces, le quiero introducir algo que se llama apologetics. Y ahorita van a enseñar el video. So, did you get my text? Ok, entonces apologetics es, ¿ya? ¿Tú eres pastor, hijo? No. No, todavía no. Pues trabajo, hago la misma función del pastor, pero no he tomado una posición por razones personales, por intereses personales. Me han ofrecido ya posiciones, pero yo estoy trabajando en un proyecto personal y por esa razón estoy dando un tiempo para eso. Pero estoy trabajando en mi iglesia como pastor, estoy ayudando a los jóvenes, soy como pastor de jóvenes. Y ya tengo mi maestría en divinidad, so que pudiera ser pastor, nada más que no he tomado ese paso para tener mi propia iglesia. ¿Otras preguntas? Me quiero preguntar. Antes de meter al tema, a la carne del tema. ¿Cuántos años tienes? 29. Wow. Yo te echaba 25 ahora. Gracias. Yo 23. Es porque me rasuré. 22, Yo también dije que era chiquito. Descansado. No estoy casado. Todavía no. Man. Todavía no lo casan. Me tengo que empujar a las nenas. A la muchacha. Bueno. ¿Otras preguntas? Ok, entonces para seguir, tenemos aquí apologetics y es como tomar una defensa. Si alguien cuestiona tu fe, tú tienes que estar listo con una respuesta de cómo responderlos.
Porque especialmente cuando vas a la calle, conoces a muchas personas y si estás tratando de dar el evangelio, de compartir el evangelio con los demás, van a haber personas que te contradicen. Y si no aprendes a defender tu fe, entonces o ellos te van a derrumbar tu fe, uno, o vas a proteger tu fe, pero de una forma que ya no compartes el evangelio, porque no te quieres enfrentar al mundo. Ajá. Algo que me llamó la atención, que decía dar explicación de preferencia con razonamiento, with reasoning. O sea que tenemos que ser inteligentes al dar nuestra explicación. Exactamente. Y porque si no te haces esas preguntas tú mismo, si no le das una buena respuesta a tus dudas, no le vas a poder dar una buena respuesta a los que viven esa duda. ¿Entiendes? So que para poder compartir el evangelio uno tiene que estar listo de cómo pensar y qué respuesta dar a los demás, la respuesta que tú te das. Entonces yo trato de vivir eso. Cada vez que tengo una duda o alguien me hace una pregunta, yo la tomo en serio. Porque yo me pregunto, ¿qué si eso es verdad? Y uno tiene que tener esa conversación genuina con los demás, pero más importantemente con sí mismo. Entonces, uno que no se mencionó aquí, pero que mencionan en otras iglesias, es la razón por que yo creo en Dios es porque la Biblia lo dice. Amén. El problema con ese argumento es que tienes que creer en Dios para creer en la Biblia. Y tienes que creer en la Biblia para creer en Dios. Entonces, si uno no cree en la Biblia, no va a creer en Dios. O que no lo puedes hacer que crea en Dios porque él no cree ni en la Biblia. No le puedes enseñar a la Biblia, mira, aquí dice que Dios es real. Y aquí dice que el insensato no cree en Dios. Pero ellos no creen en la Biblia, así que no es una buena respuesta para ellos. Entonces, lo que tengo listo, do you have the pictures? Entonces, personajes grandes en el campo de apologetics. Tengo que buscar esa palabra en español. Ravi Zacharias es uno. Entonces, estas son personas que ustedes pueden ver tienen videos en YouTube. Él es uno muy famoso como me escucharon en mi vida que yo pensaba mucho, mi background, lo que estudié en el colegio, mi licenciatura es en filosofía, licenciatura en filosofía y maestría en divinidad. Entonces él me interesa mucho, apenas lo escuché una vez y nada más, so que no lo conozco bien, pero sé que él es muy inteligente y él es muy... ¿Ah? Oh, you do? Okay. Entonces aquí tenemos a la hermana Susana que lo conoce. Pero esta es una de las personas que le puedo ver que su forma de pensar es muy complejo. Es muy complejo y es muy sustancial. Una persona más famosa, pero más alcanzable, es C.S. Lewis. Hay muchos aquí conocen. Él es muy famoso, entonces hay personas que conocen C.S. Lewis, ¿verdad? Yeah. C.S. Lewis es el que escribió, y también ha habido películas, los Chronicles of Narnia. Ha habido películas sobre sus libros, y él tras sus libros, son ficción, pero trata de enseñar el Evangelio, la historia del Evangelio a través de esas historias que escribe. Entonces él escribe muchos libros. Uno que está, personajes que están contra la religión. Uno muy famoso es Richard Dawkins. ¿Lo conocen él? ¿No? Los jóvenes lo van a conocer. ¿Ya? Richard Dawkins. ¿No? Wow, nobody knows Richard Dawkins. Wow. Ok. Richard Dawkins es un escéptico muy famoso. A él
a él no me gusta su forma de pensar. Y no es porque sea ateo. Porque hay ateos que sí me gusta su forma de pensar. A él no lo pienso que es muy filosófico, pero él es muy famoso. Es un ateo, es un escéptico muy famoso. Él escribió un libro el título es The God Delusion, la ilusión de Dios, o la mentira de Dios. Entonces, en ese libro, él trata de desprobar la religión y desprobar la idea de Dios. Y hay muchas personas que lo siguen a él, y se llevan las personas que se creen científicos y intelectuales, siguen a él para poder desprobar, para poder... Él aconseja a las personas, a sus seguidores, que practiquen un ateísmo militante, así le llaman, que es como lo mismo que hacen los cristianos, que tratan de compartir el evangelio, pero él practica el ateísmo militante, que es que las personas van y que las personas tienen que defender y que tienen que deshacerse de la religión. Él cree que la religión es algo malo, porque ha causado muchas guerras sobre la historia, está causando muchos problemas en estos días con los musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos creen en Dios. Entonces su perspectiva es que la sociedad, la religión es como un virus, y que hay que deshacernos de eso, y que hay que deshacernos de la idea de Dios. Otros que no hay fotos, pero hay muchos filósofos, ahorita van a ver, que tratan de defender la existencia de Dios, y hay muchos filósofos que tratan de desprobar. Nietzsche, Hume son personajes que están contra. Uno famoso, estoy tratando de pensar uno famoso. Nietzsche. Son filósofos que yo conozco porque tengo educación en filosofía. Anyways, siguiendo, el PowerPoint. Entonces lo que le tengo aquí, do you know where the PowerPoint is? It's on the desktop. Son diferentes argumentos a favor de la existencia de Dios. No pude pensar en un título. Siguiente. Ok. El argumento cosmológico, que ha sido usado, ven como señales de este argumento en los tiempos antiguos antes de Cristo, Platón y Aristóteles, que les doy como 500 años antes de Cristo. Los conocen, ¿verdad? Son nombres famosos. Plato and Aristotle, you guys know those names? Yeah. History class, not philosophy. So these are like famous philosophers. Son filósofos famosos. Entonces ellos usan de allí es la primera vez que grabaron, que escribieron sobre el argumento cosmológico, que también lo usan personajes históricos de los primeros siglos. Y el argumento cosmológico es que uno tiene que pensar en la creación. Es cuando uno trata de pensar en el comienzo de la existencia, en el comienzo del universo. Si uno se pone a pensar cómo comenzó el universo, o la primera causa, también se llama el argumento de la primera causa, porque todo tiene una causa, ¿verdad? Entonces, ¿qué causó? ¿Qué fue la primera causa? ¿Y qué causó esa primera causa? Y hay personas que dicen, pues no sabemos cómo responder a eso. ¿Qué dicen los científicos sobre eso? Anybody know? What was the first thing that ever happened in the universe? Big Bang. Los científicos dicen que hubo un Big Bang, pero ¿de dónde vino ese Big Bang? ¿O qué causó ese Big Bang?
nada, porque antes del Big Bang no había nada. Y entonces, ¿el nada puede causar nada? ¿El nada puede causar algo? Nada, si es nada, pues no hace nada. Entonces, ¿cómo puede venir algo de nada? Entonces, este es el argumento cosmológico. El que dice, la primera causa, lo que sea, es Dios. Porque nada más, un poder eterno puede o crear algo de nada, o puede existir por siempre de la eternidad. Entonces, ese es el argumento cosmológico. Pero hay personas que, este argumento se puede usar, pero también están argumentos del otro lado que lo tratan de desprobar, diciendo que siempre hay algo, el mundo siempre ha existido, entonces el mundo es eterno, el universo tiene una esencia eterna. Entonces, si se ponen a pensar, no hay necesidad para Dios si el mundo ya es eterno en sí. Entonces, tiene que haber algo eterno que crea el mundo, y si no es algo eterno que crea el mundo, entonces tenemos que aceptar que el mundo no tuvo comienzo y siempre ha existido. El segundo argumento, ontológico. Ontológico es el argumento de Anselm of Canterbury. Y el argumento ontológico es como, para describirlo, es como un argumento que dice que Dios existe porque así es. Oh, thank you. Entonces, el argumento ontológico. Y no me gusta cómo lo pone Anselmo aquí, pero Anselmo escribe que, como lo describe él, el argumento ontológico, es que si tú te puedes imaginar a un Dios, a un ser perfecto, ¿ok? Primero, puedes imaginarte algo bueno, ¿verdad? Imagínense algo bueno. Ahora imagínate algo mejor. ¿Ok? Ahora imagínate algo mejor. Y así sigue yendo, mejor, hasta imaginarte un ser perfecto. Algo perfecto. Entonces, ese algo perfecto tiene que tener todo lo bueno: amor, entendimiento, relación. Tiene que tener muchas cosas. Y si te imaginas a esa cosa perfecta, ya sea un ser o una cosa, le falta algo. No es perfecto hasta que le falte algo. O no es perfecto porque todavía le falta algo. Le falta la existencia. Entonces, si te puedes imaginar a un ser que verdaderamente sea perfecto, necesariamente tiene que existir, porque si no existe, no es perfecto. Entonces, con ese acceso comprueba que Dios existe. No sé cómo trabaja eso. No lo puedo juzgar porque no he leído su argumento en sí, nomás he leído de lo que escriben las otras personas. Pero ese es su argumento. Está también, a ver, ¿qué más hay? Pero, ¿sabes? Esto lo va a decir. Ok, entonces Anselmo hace ese argumento que no estoy bien de acuerdo, pero creo que sí lo entiendo. Entonces, acuérdense de ese nombre, Anselmo. Porque creo que lo entiendo, y la razón por qué creo que lo entiendo es porque yo tal vez uso el mismo argumento para la razón de que yo creo. El siguiente es Pascal's wager, el apuesto de Pascal. Y el apuesto de Pascal va así. Entonces, entonces aquí tenemos unos cuadros, y arriba dice existencia, si Dios existe, ¿sí o no? ¿Ok?
Y aquí dice creencia. Si tú crees en la existencia de Dios, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces tenemos esos dos. Y Pascal dice esto. Pascal hace este apuesto. Que si tú no crees en la existencia de Dios, o si Dios no existe, no importa. No importa si no crees en Él o si sí crees en Él. ¿Ok? Entonces el efecto es cero. Si Dios no existe, porque cuando te mueres, ¿dónde vas? Para nada, ¿verdad? Entonces, si Dios no existe y no crees, no importa. Si Dios existe, si Dios no existe y tú sí crees, para nada, no importa. Pero si Dios sí existe y no crees, ¿qué va a pasar? Bueno, algo malo. Si Dios sí existe y tú sí crees, es algo bueno. Entonces, Pascal hace esta apuesta, que es mejor creer en Dios. Es mejor creer en Dios. Porque si crees en Dios y no existe, pues, ¿qué es lo peor que te pasa? Nada. Nomás te mueres, paras de existir. Pero, ¿qué es lo mejor si Dios existe? El cielo. Vas a vivir tu vida correctamente y vas a ir al cielo. Y él dice que es mejor creer en Dios que no. Porque si uno no cree en Dios y no existe, pues no le pasa nada, no gana nada. Pero si uno no cree en Dios y sí existe, perdición. Entonces él dice, mejor hay que creer en Dios. Pero aún así, no creo que este es un argumento para la existencia. Esto no comprueba que Dios existe, pero sí comprueba que es mejor creer en Dios. Pero no te dice, si alguien está tratando de alcanzar la verdad, no te dice, no te da una razón. ¿Por qué creer en Dios? Sí te da una razón para qué creer en Dios, pero no por qué. ¿Por qué razón? Okay. Entonces este es el apuesto de Pascal. Entonces el argumento teleológico, y es el argumento de un diseñador que mencionaron aquí, que cuando ven el mundo, de cómo está organizado, pues tuvo que haber un diseñador, que todo tiene un propósito, y si todo tiene un propósito, ha de tener un creador que tiene un propósito. Ese es el argumento teleológico. Pero hay personas que también están contra de esto, y hablan contra de esto diciendo esto. Richard Dawkins, pues ese mismo muchacho, escribió el libro y hizo argumentos contra todos estos. Pero se puede decir que todo el diseño que ves es por casualidad. ¿Sí? Pero ustedes dicen, no es casualidad, todo tiene un propósito, está diseñado. Pero ellos dicen que no importa cómo caigan los dados, si hay mentes complejas suficientes para poder contemplar cómo cayeron los dados, entonces ellos van a ver una razón. No importa cómo caigan los dados, siempre le vamos a poder poner sentido. Por ejemplo, el mundo como está aquí, como está ahorita, es 5. Alguien tiró los dados y es un 5. Y vimos, 5 la mitad de 10. 5, 2 y 3 es 5. Una vez, 5 veces es 5. ¡Wow! Y nos impresionamos por el 5. Qué bueno que no es un 6. Qué bueno que no es un 4. Porque si fuera un 4 no fuera 5. ¿Verdad? Pero si alguien tirara los dados y cayera en 4, estaríamos diciendo lo mismo. Mira, son 4, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Qué bueno que no es un 5, porque si fuera un 5 no fuera un 4. Entonces, ¿entienden? Si el mundo hubiera organizado de una forma diferente, le hubiéramos podido poner sentido. Y si no le podemos poner sentido porque el mundo está desorganizado, imagínense que el mundo esté destruido, que el mundo no tenga ninguna orden ni poder sostener al ser humano, pues no hay nadie que lo cuestione de todos modos, ¿verdad? No hay nadie que lo pueda apreciar, porque no importa. Entonces, eso es lo que dicen ellos. Y este es
el argumento teleológico lo mencionó Paqui y también Daniel. Y también hay un argumento que no escribí aquí. Ok. Un argumento que no escribí aquí, lo voy a decir ahorita. Pero es el argumento de que uno tiene una relación con Dios. Entonces, esa relación, las señales que Dios les da es lo que comprueba que eso es lo que comprueba que Dios existe, ¿verdad? Y no lo puse aquí, pero una persona en la vida que ellos tienen, ahí pueden ver cómo Dios actúa en su vida, por las oraciones que hacen y cómo se comprueban esas oraciones, ¿verdad? Entonces, pero el ateo, ¿qué puede decir? El ateo puede decir que nada más son coincidencias, además, hay un video que encontré en YouTube, porque yo antes veía muchos videos así, pero ya no. Que alguien está tratando de descomprobar la existencia de Dios por decir que, ok, si tú le oras a Dios, ¿cómo Él contesta tus oraciones? Ok, y cuando Dios contesta tus oraciones, o te dice sí, o te dice no, o te dice espera. Entonces Él dice, oh, ok. Pues yo le puedo orar a este galón de leche. Y pueden buscar en YouTube, es un galón de leche. Y él ora al galón de leche y le pregunta, y le pide algo. Y el galón de leche, ¿qué le dice? Le dice sí, o no, o espera. Entonces no importa si oras a Dios o si oras a un galón de leche, te puede dar las mismas respuestas. Entonces está eso. Ahorita estoy leyendo un libro de oración, un libro que se trata de la oración, y eso me está dando nueva información ahí. Pero ese es uno de los argumentos. A ver qué más hay aquí. Las profecías. También de esos pueden decir que es coincidencia o algo así. El último que tengo aquí es Sensus Divinatis, que es un argumento de John Calvin. Y lo que John Calvin trata de decir aquí con Sensus Divinatis es que todo ser humano tiene un sentido de divinidad. ¿No les parece curioso que a través de la historia humana, no importa de qué cultura vengan, todos buscamos una religión, todos tenemos ese sentido de que tenemos que adorar, buscamos a Dios, buscamos un sentido a la vida. Y John Calvin dice que eso comprueba. Tal vez no comprueba, pero tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué es ese sentido? ¿Y por qué está ese sentido en nosotros? Porque John Calvin dice que no podemos querer, no podemos, ¿cómo se dice? Yearn, desear. No podemos desear algo que no existe. Porque si deseamos algo que no existe, entonces ¿cómo vamos a satisfacer ese deseo? Entonces, si deseamos algo eterno, esta cosa tiene que existir, tiene que haber algo para poder satisfacer ese deseo. Y también es eso, no nada más es eso, pero se hace más completo y más complejo, que dice Sensus Divinatis, un sentido de lo divino. ese sentido se asegura que cada persona cree en un Dios, cada persona tiene un Dios. No hay un ateo verdadero. Porque si se ponen a pensar, y John Calvin lo describe así, si se ponen a pensar, todos adoramos a algo. ¿Okay? Ya sea si nuestra prioridad es Dios, la perfección de Dios,
Si nuestra prioridad es el dinero, vamos a vivir por eso. Si nuestra prioridad es el sentirse bien, ese es nuestro Dios. Entonces eso vamos para satisfacer ese deseo, ¿verdad? Hasta los ateos que dicen no creer en Dios, su prioridad, la razón por qué ellos no creen en Dios, y por eso respeto yo a los ateos, porque la razón por qué ellos no creen en Dios, muchos de ellos, es porque quieren alcanzar la verdad, porque quieren creer en la verdad, porque creen que Dios es falso y no quieren algo falso, quieren algo verdadero. Entonces, para muchos de ellos, hay muchas personas que dicen que los ateos son ateos, no quieren creer en Dios porque no quieren responsabilidad, porque no quieren seguir los mandamientos. Pero muchos de ellos no creen en Dios porque están tratando de creer en algo que es verdad. Y entonces para ellos, su Dios es esa verdad, es ese método científico para poder alcanzar algo que es verdadero, para poder alcanzar algo que es real. Entonces a eso le tienen un respeto, ese es su Dios. Entonces tenemos todo esto, ¿verdad? Muchos argumentos. Ya voy a acabar. Pero me acuerdo yo, mientras estaba creciendo y tenía todas estas dudas, para acabar les digo esta historia. Y no importa dónde estén ustedes, lo importante es que ustedes tomen su relación con Dios en serio. Si tienen dudas, llevárselas a Dios e investigar. Investigar para que cuando alguien necesita esa respuesta de ti, tú ya la tengas desarrollada. Porque van a haber personas que tienen la misma pregunta que tú tienes, que tienen las mismas dudas. Y no vas a poder hacer consuelo para ellos si tú no te has sido consuelo para ti mismo. Si no has luchado con Dios para tomar esa respuesta. Entonces les aconsejo y que sigan creciendo en su fe a través de eso. Pero para acabar les digo esta historia, que nada más, mientras yo estaba creciendo, había tiempos que yo dudaba en Dios tanto, dudaba en la existencia de Dios tanto, que sentía que Dios no existía. Pero me doy cuenta que si no hay Dios, nada tiene sentido. Si no hay Dios, no hay propósito para nada, no hay razón para nada. Es como estar... y sentí como que Dios no existía. Y es como estar, imagínense que estén en el mar, oscuro, nada más hay oscuridad en todo alrededor. Y no hay nada, no hay lugar, no importa si nadas para ahí, si nadas para la derecha o para la izquierda. No importa si nadas para enfrente o para atrás, porque todo está oscuro alrededor. Y estás en el agua. Estás completamente perdido. Así es una vida sin Dios. Pero aunque Dios no exista, imagínense que en ese mundo oscuro, ustedes ven una lucecita que es tan sutil que no saben si es real o no saben si es real o si es su imaginación. Porque no se ve bien y está muy muy lejos esa lucecita. Tal vez exista esa luz, tal vez no. Pero si esa luz existe, ese es el único lugar para nadar. Yo voy a nadar en esa dirección, aunque Dios exista o no. Porque en el lugar que estoy, me tengo que salir de ahí. Tengo que atravesar esa luz. ¿Me entienden? Entonces así pensé yo. A veces pensaba a veces sentía que Dios no existía. No sé si Dios era mi imaginación o no, pero decidí allí que si hay un Dios, si el mundo tiene sentido, va a ser Dios. Y oré y seguí orando.
Seguí orando y se sentía como que le estaba hablando a una pared que no me escucha, una pared que no tiene nada. Cuando miraba al cielo, sentía que le estaba orando a una pared, a un techo, algo que no existe. Pero seguí orando porque eso es lo único que tiene sentido. Entonces la respuesta que yo tengo, la respuesta que sí me cambió la mente, que me hizo ya no dudar la existencia de Dios, era que así como dudaba la existencia de Dios, así yo dudaba en mi propia existencia, porque yo pues, cuestiono todo, ¿verdad? Entonces cuestionaba mi propia existencia. Entonces decía, ¿yo existo o no? Pero yo soy el producto, yo no soy nada, yo soy un ser humano, yo soy un ser humano pequeño en un universo grande. Entonces me di cuenta que vale más dudar mi propia existencia que dudar la existencia de Dios, de la existencia de la existencia, porque de la fuente de la existencia. Porque la fuente de la existencia es primero. ¿Y de dónde viene la existencia? Entonces, si yo soy real, tal vez sí, tal vez no. Pero el real es real, lo que sea real. Entonces por eso les digo que es como un argumento ontológico, es como un argumento, el argumento de Anselmo, y también es el mismo argumento que tiene la hermana aquí, ¿verdad? Que la razón por qué crees en Dios es porque existes. Nada más, no porque tan complejo es la vida, o porque ves señales, o porque ves parejas, o porque tienes una relación con Dios, pero nada más el ser. El ser ya comprueba que existe. La existencia comprueba la existencia de Dios, porque aquí estamos.